Good evening and welcome to the Madrid launch of the State of the Global Islamic Economy 2020-21 report. My name is Reem Al-Shafaqi. I'm director at Dinar Standard and I lead the travel sector at the firm. And I'm the author of the travel chapter in the report, and I'm based in the US in Dallas, Texas. This is the 8th edition of the report and the second year in a row that we're having a Madrid launch. Last year's launch in Madrid was under very different circumstances. We didn't have COVID and were able to meet in person. However, the silver lining of having a virtual launch is that people from all over Spain and Spanish-speaking people interested in Islamic economy from all over the world are able to join and attend this event. The event will be mainly in Spanish, with only my brief introductions being in English and also a very brief welcome message in English. And for the second year in a row, our host this year is Instituto Halal. And this year, we're happy to have as co-host the Halal Trade and Marketing Center, which is a Dubai-based global business development center focused on halal economy opportunities. And I'd like to thank the Dubai Islamic Economy Development Center, DIEDC, for taking the leadership in producing this report since its launch. Now, I wanted to briefly take you through the agenda. So Mrs. Isabella Romero, Managing Director of Instituto Halal, will be providing an initial welcome remarks at the start of the event. And then Mrs. Watha Al-Ghasli, Director of Strategy and Planning at the Dubai Islamic Economy Development Center, DIDC, will also be giving a few welcoming words. And then the presentation of the report will be conducted by Mr. Tomas Guerrero, who's manager of the Halal Trade and Marketing Center in Dubai. Mr. Tomas will also be leading the panel discussion, which will discuss, the topic will be Halal Market and Islamic Finance, New Opportunities and Challenges for Spanish-speaking countries. And you will have the opportunity, people who are joining us online, to provide their questions for the panelists to answer. So throughout this event, please, in the Q&A, please ask your questions and we may share some of them with the panelists. And now I would like to pass on the mic to Mrs. Isabella Romero, from Managing Director of Instituto Halal. Mrs. Isabel. Buenas tardes, good afternoon, good evening in Dubai, and good morning in USA and the rest of Latin America. Es un placer para nosotros por segundo año consecutivo colaborar en la presentación y la traducción del resumen ejecutivo del informe de Dinar Standard y por lo tanto damos las gracias primero por poder disponer de un material tan importante en lengua española y a todos sus patrocinadores que hacen posible tener un informe de peso, de importancia entre nuestras manos y que nos va mostrando cuáles son los principales indicadores en el desarrollo de la economía islámica mundial y por supuesto en la economía halal. Por lo tanto, pues muchísimas gracias por contar con nosotros nuevamente y espero que esta sesión sea de interés y de aprovechamiento para todo el público que haya querido conectarse. Destacaría de este informe que se han incluido nuevas variables que creo que son importantes desde el punto de vista de la filosofía de la economía islámica, como son indicadores de sostenibilidad, los indicadores que muestran el riesgo desde la perspectiva de la soberanía alimentaria de los países y las poblaciones que están en riesgo de hambruna severa, de pobreza extrema, que seguramente la crisis del COVID lo ha disparado y que está poniendo en riesgo a muchos millones de seres humanos en el planeta y que evidentemente la economía islámica tiene algo importante que aportar en ello. Y por lo tanto, pues nos felicitamos con estas iniciativas, aparte del gran trabajo a nivel de investigación. Hago una pequeña introducción sobre la marcha de Halal en España
y también en México, que son los ámbitos en los que el Instituto Halal trabaja. Tenemos que considerar que todavía halal en España, y creo que en toda Europa, se puede considerar que es un mercado emergente, a pesar de que existe ya una cierta consolidación. Hay empresas con más de 20 años de trayectoria en el mercado halal nacional, en los nacionales y en los internacionales, y sobre todo en nuestro caso en los mercados de proximidad, en el norte de África, en el Sahel, pero también en Oriente Próximo, en los países del Golfo Pérsico y en menor medida, pero también cobrando importancia, en el sudeste asiático. Otro elemento importante en la evolución de halal en nuestro entorno es la diversificación. Mientras que hace unos años prácticamente el 90 o el 95% de las industrias que se sumaban a la certificación halal y a introducirse en estos mercados, estaba prácticamente todo en torno a la alimentación. Y en los últimos años hemos visto cómo esto ha ido evolucionando hacia productos de cosmética, farmacéuticos, potenciadores del sabor, productos químicos que ayudan a la elaboración de otros productos y que por lo tanto también están diversificando el mercado. Un tema en el que España es claramente un líder mundial, que es en el turismo, todavía ha dado pasos muy tímidos, diría yo, a pesar de los esfuerzos que llevamos haciendo desde hace unos años. Da pasos muy tímidos. Es verdad que ya hay algunos establecimientos que cuentan con certificación halal y el papel que ha jugado el Instituto Halal en este caso ha sido desarrollar una nueva marca, una marca Muslim Friendly, que ayude a las empresas y a los hosteleros y a la restauración a caminar en este modelo de certificación, a conocerla, a ir abordando temas desde lo más básico, que es la atención al cliente, conocer quién es, cómo relacionarse con él, hasta avanzar más en lo que sería la certificación halal de los establecimientos, especialmente en sus aspectos de restauración, en todo aquello que tiene que ver básicamente con alimentación. En cualquier caso, podemos decir que la experiencia que tenemos del año 2019 en conjunto es que las empresas españolas y también mexicanas han exportado a más de 140 países. Esto es muy importante, ya es una cifra a tener en cuenta, y se dispone en el mercado aproximadamente de unos 2.000 productos con certificación halal, lo que también ha favorecido la posibilidad de consumir productos a las comunidades musulmanas de nuestro ámbito y por supuesto de Europa, y poder ampliar una oferta de cara a estos mercados internacionales. En el ámbito natural también en el que estamos, que es el ámbito del Mediterráneo, que nos une la ladera norte y sur de este mar común, creo que está empezando a haber mayor conciencia de la necesidad de establecer vínculos de cooperación entre países, porque el mercado halal va a ser cada vez más competitivo. Se están haciendo grandes alianzas, especialmente en el sudeste asiático, y también, por ejemplo, hemos conocido hace muy poco el acuerdo al que ha llegado Rusia con Marruecos para poder exportar productos de este país para la comunidad musulmana y para la difusión en los países colindantes, y pensamos que es fundamental la cooperación. También es importante la cooperación institucional, el desarrollo de estrategias que permitan apoyar a las empresas, a las pequeñas y medianas empresas y a las micropymes, que permitan que estas empresas que se animan a apostar por el mercado halal, tanto a nivel nacional como internacional, puedan encontrar apoyo y sostén en su marketing, en su comercialización, en la presencia en ferias internacionales, y todo esto tiene que contar con el apoyo de las distintas instituciones, cámaras de comercio, organismos de promoción exterior, etc.
Hace 3 años que en España se creó el clúster halal, es el primer clúster halal de estas características en Europa, y a raíz de la pandemia estamos impulsando con el Gobierno de España y con otras administraciones la posibilidad de poner en marcha un plan integral halal que dé cobertura a todas las iniciativas, especialmente en el ámbito de las exportaciones, y que permitan a nuestras empresas el poder hacer estos desarrollos y que sus productos lleguen con el máximo de éxito a los mercados internacionales. Se va a abordar todo esto en profundidad en los próximos minutos y espero que sea muy provechoso para todos. Vuelvo a dar las gracias y espero que aprendamos mucho en esta jornada. Muchas gracias a todos. Thank you, Mrs. Isabel Romero. Thank you for your welcome remarks. And now I'm passing on the virtual mic to Mrs. Watha Al-Ghafri. Please, Mrs. Watha is Director of Strategy and Planning at the Dubai Islamic Economy Development Center, DIEDC. The floor is all yours. I think perhaps it is frozen. Let's give Ms. Watha a couple of minutes. Yeah, I think there are some technical issues. If not, we can come to her. Yeah, I think we can come to her in a few moments. It seems there are a few technical issues from her end. I think we can move on to the report presentation, but before we do, I wanted to share a few words about the State of the Global Islamic Economy report, and then we can check again. Oh, I see. Mrs. Watha, are you on? Yeah, I'm here. Okay. Sorry, okay, it's a connection problem. Yeah, no worries. The floor is all yours. Thank you so much, and sorry for the connection problem. I was mentioning that we are no longer stranger to Spain. As you know, we have joined 2 years ago, around 2 years ago, Spain in a 2-day events with our strategic partner there. I am pleased today to join you on behalf of Islamic Economy Development Center in Dubai at Madrid Lounge. Islamic Economy economy was launched, and with it came the center establishment. A key component of the center strategy is the annual State of Global Islamic Economy report. In the 8th edition, the report estimates that 1.9 billion Muslim consumers spent around $2 trillion on halal food, beverages, pharmaceutical, and lifestyle sector. In the same year, Islamic finance assets are reported to have reached $2.88 trillion. I will leave the details of the report findings to Mr. Thomas, manager of the Halal Trade and Marketing Center. However, I would like to go over the Global Islamic Economy Indicator. I am proud to say that UAE ranked in the first place across 2 sectors, modest fashion and the halal media and recreation, and the 3rd in the overall indicator. We are also proud to see Spain added to the list countries covered with this year's indicator, which has increased from 73 to 81 countries. In this context, Spain placed 5th in the modest fashion sector. This speaks volume of the country efforts in terms of the financial, social, and awareness sub-indicators for the sector, as well as the potential that lies ahead. Forecasts are shifting due to the pandemic of COVID-19, and the Islamic economy is not immune. However, we have complete confidence in the resilience of the competitiveness of the Islamic economy system that is found on the ethical principles of Sharia. But we cannot expand the reach of Islamic economy and put its sector in isolation. We need to work together, not just with the local strategic partners,
but also with the international industry stakeholders to ensure that Islamic economy can truly serve as a more ethical ecosystem. Thank you so much for your time today, and I will let the floor for my colleagues to talk more about the findings. Thank you very much. Thank you very much, Watha. And before I pass it on to Mr. Tomas, I'd like to share a few facts about the report. So first of all, the main purpose of the report is to inspire and empower business leaders, entrepreneurs, and government officials, and also industry bodies to develop strategies focused on the global Islamic economy. And since the report has been launched, it's been downloaded 12,000 times and is estimated to have reached 90,000 executives. It's been mentioned in the media close to 1,000 times, and the data from the report has been referenced at global events worldwide. Each year, we strive to introduce new content and focus on a different angle. This year, the theme of the report is thriving in uncertainty, which is inspired by the current circumstances of the global pandemic, and despite of which we've seen many instances of resilience and many examples of companies who have pivoted from their main business model and are managing to survive and actually thrive. And this year we decided to introduce the voices of the youngest generation of Muslim consumers, Gen Z, with a special section on their consumption habits and their views on Islamic economy sectors. And we've also included a special section on successful women entrepreneurs from each of the sectors. And this year also what's new and exciting is that we've launched an interactive dashboard that allows the audience to interact with the different components of the infographics, including looking at the trade flows of Islamic products, halal products across different countries. And a reminder that the report can be downloaded from Salam Gateway. The exact, the URL will be shared on the screen. And also a reminder to share questions for the panelists. And before Tomas begins his presentation, if we can share a brief video that our researchers put together, our analysts for the report, a few of them shared some of the key insights, and if we can share that video on the screen, that would be great. Assalamu alaikum and peace be upon all of you. The 8th edition of the State of the Global Islamic Economy report estimates $2.02 trillion of Muslim consumer spending across halal food, pharma, cosmetics, travel, apparel, and media in 2019. Islamic finance assets, meanwhile, stood at $2.88 trillion. In the wake of the COVID-19 pandemic, the report forecasts an 8% drop in global Muslim spending in 2020, with the travel sector being hit the worst and halal food faring the best. Spending is forecasted to rebound and reach $2.3 trillion in 2024. The report covers special features on Gen Z views in the Islamic economy, successful women entrepreneurs, and 7 tech case studies accelerating digital transformation in the new normal. The report's country benchmarking tool, the GIE indicator, ranks the most developed Islamic economy ecosystems. Malaysia, Saudi Arabia, the UAE, and Indonesia lead the rankings among the 81 countries covered this year. Investments in the Islamic economy totaled $11.8 billion in 2019-20, a decline of 13% over the previous period. At 54%, over half of total investments were in halal products, while Islamic finance drew another 42%. Amidst the pandemic, our analysis shows that the Islamic economy is thriving in uncertainty. The report has identified 33 key signals of opportunities.
In the lifestyle sectors, travel, tech, and online entertainment are the key signals. In Islamic finance, while the sector struggles to bring back its double-digit growth days, accelerated digital transformation and social finance and ESG aspects are driving key opportunities. These key signals include tokenization of Sukuk and Islamic social finance. In 2019, the global trade of halal food, pharma, and cosmetics was estimated at $200 billion, and the key opportunities area include food security investments, agri and food tech, and healthy food. Mr. Tomas Guerrero, the floor is all yours if you'd like to share your screen and present the findings of the report in Spanish. Thank you very much, Reem, for your kind introduction. Buenas tardes, España. Buenos días, Latinoamérica. Buenas noches de aquí en Oriente Medio. Mi nombre es Tomás Guerrero, soy el director de Halal Trade and Marketing Center, una iniciativa del gobierno de Dubái con la que el Emirato aspira a liderar el mercado halal a nivel internacional. En primer lugar, me gustaría agradecer al Dubai Islamic Economic Development Center, a Dinar Standard y al Instituto Halal, que hayan pensado en mí para presentar las principales conclusiones del informe, el maravilloso informe de este año, y también para moderar a continuación un panel en torno a las principales conclusiones del mismo. Dicho esto, y sin más dilación, voy a proceder a resumirles algunas de las principales conclusiones, algunas de las claves que, digamos, este nuevo informe, esta nueva edición, que ya es sin duda una referencia para la economía islámica, para el sector halal y para la industria de la banca y las finanzas islámicas. Y bueno, arrancar la presentación nuevamente agradeciendo a patrocinadores y a todas las entidades e instituciones, bueno, pues que han hecho posible, que están haciendo posible que esta nueva edición del informe, bueno, pues tenga cada vez mayor impacto, mayor visibilidad y pueda ser presentado en distintas ciudades y regiones del mundo. Bien, se ha mencionado con anterioridad, pero creo que es importante resaltarlo. En el año 2019, los 1.900 millones de musulmanes que residen o habitan en nuestro planeta destinaron aproximadamente 2 billones de dólares a consumir productos y servicios halal. Para que se hagan una idea y lo puedan poner en perspectiva, esto supuso un incremento de un 3,2% con respecto al año 2018. Lo digo porque en las próximas diapositivas vamos a ver algunas estimaciones en relación a cuál está siendo el impacto de la pandemia, del COVID, sobre todos y cada uno de los sectores que componen la economía islámica, pero creo que también es importante destacar y resaltar que, bueno, hasta la llegada del COVID, el mercado halal, la economía islámica, seguía registrando un fuerte crecimiento y, bueno, esto es algo que conviene resaltar, puesto que, bueno, nos vamos a centrar hoy aquí en gran medida en
los efectos del COVID sobre el mercado halal y la banca y las finanzas islámicas, y también un poco cuál va a ser, digamos, la evolución de esta industria, de este sector en lo que sería, digamos, un escenario post-COVID, ¿no? Vamos a ver también algunas estimaciones, algunas proyecciones. Ya se ha mencionado en el vídeo que acabamos de visualizar. Va a haber un importante rebote en los próximos años, pero ya digo, antes de la llegada de la pandemia, este mercado estaba registrando fuertes tasas de crecimiento, y es importante que lo tengamos presente, puesto que todos entendemos que las circunstancias actuales son coyunturales y que por lo tanto este mercado va, digamos, a retomar la senda del crecimiento en los próximos años, ¿no? Dicho esto, bueno, pues mencionarles o reiterar lo que acabo de comentarles, ¿no? El mercado o los distintos sectores que componen la economía islámica no están siendo, digamos, ajenos a lo que está, digamos, ocurriendo o sucediendo en nuestro planeta, es decir, las consecuencias, los efectos sobre la economía del COVID también, digamos, están impactando en gran medida, bueno, todos y cada uno de los segmentos o sectores que componen este mercado, ¿no? Si se fijan en esta diapositiva, bueno, lo que nos dice este brillante estudio es que, bueno, se espera una caída de un 8% aproximadamente en este año 2020, lo que tiene que ver con el consumo o gasto de bienes y servicios halal. Si se fijan, y esto creo que no hace falta, digamos, resaltarlo porque es algo obvio, el sector que se está viendo más afectado, sobre todo por las limitaciones o restricciones a la movilidad que están imponiendo los gobiernos a lo largo y ancho del mundo para intentar contener el avance de la epidemia, si se fijan, ¿no? Y esto, ya digo, es algo de sentido común. El sector que está, digamos, sufriendo más es el que tiene que ver con el turismo halal o Muslim friendly, y en este caso en concreto o en particular la caída del gasto, digamos, en turismo halal o Muslim friendly en este año 2020, bueno, pues se estima que rondará cerca de un 70%. De todos modos, creo que hay que ser optimistas, porque lo cierto es que otros sectores, más allá de verse también en cierta medida afectados por la pandemia y sus consecuencias económicas, están resistiendo, digamos, el envite de esta recesión, de esta crisis relativamente bien, ¿no? Me gustaría, por ejemplo, resaltar el caso de la alimentación halal, ¿no? Que prácticamente no se está viendo afectada por las consecuencias económicas derivadas de la pandemia, ¿no? Hay otros sectores, obviamente, que tienen que ver con los fármacos o con la cosmética, que obviamente, como pueden ver aquí, también están sufriendo, y se espera que lo sigan haciendo hasta que, digamos, podamos encontrar una solución definitiva y, a ser posible, global para poner fin a la pandemia. Pero bueno, si se fijan, bueno, las caídas en el consumo de este tipo de bienes, y hablo en este caso de cosmética y de fármacos halal, bueno, pues es importante, es significativa, pero aún así, bueno, siguen registrando, digamos, en este caso no son tan contundentes o tan importantes como
la caída, ¿no?, que en el consumo de servicios turísticos halal o Muslim friendly. Y algo que también he mencionado y que aparece reflejado en el gráfico que tenemos a la izquierda es, bueno, que este estudio, digamos, que vaticina o estima un importante rebote para todos y cada uno de los sectores que componen este mercado en los próximos años. Entonces, tenemos que pensar que lo que estamos atravesando es algo coyuntural, que obviamente está afectando al desarrollo y devenir de la economía islámica y digamos, cebándose en particular con el sector del turismo y afectando también, aunque en otra medida, algunos otros sectores del mercado halal. Pero bueno, creo que este estudio nos invita nuevamente a ser optimistas y a pensar que digamos, en el año, digamos, 2021 y en los sucesivos, este mercado, lo que es la economía islámica, va a retomar la senda del crecimiento y va a seguir, digamos, ofreciendo grandes oportunidades de negocio para las empresas de todos y cada uno de estos sectores. Bien, creo que también es importante resaltar o destacar que esta última edición del informe pone especial énfasis o quiere, digamos, destacar, por un lado, lo que es el papel que está desempeñando o teniendo lo que se ha venido a denominar como generación Z en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la economía islámica y los distintos mercados que lo componen. Asimismo, pone también especial énfasis en el rol que están asumiendo las mujeres, sobre todo aquellas que, digamos, están emprendiendo y poniendo en marcha proyectos e iniciativas relacionados con los distintos sectores que conforman la economía islámica. Y por último, esto es algo que también se ha señalado con anterioridad, bueno, la presente edición, esta última edición también, digamos, hace un estudio detallado de, bueno, algunos casos de éxitos relacionados con la aplicación de las nuevas tecnologías a algunos de los sectores que conforman la economía islámica. Dicho esto, presentarles a continuación el ranking con las principales economías islámicas de nuestro planeta, el ranking con aquellas que recoge, digamos, a las economías que están teniendo un mejor y un mayor, digamos, desempeño en lo que tiene que ver con el desarrollo y la capitalización de las oportunidades que ofrece la economía islámica y sus distintos sectores. Es un ranking, digamos, que permanece con respecto al publicado el año pasado prácticamente inalterable, pero bueno, hay alguna que otra novedad, siendo seguramente la más relevante o la más importante la entrada de Arabia Saudí en el top 3 del ranking. Como vemos, Malasia sigue liderando el ranking global, en tanto en cuanto es el número 1 en sectores como el de la alimentación, el turismo o los fármacos halal, y también se encuentra en el top 3 de los sectores, digamos, muchos de los sectores restantes. Entonces, este hecho hace que, bueno, Malasia siga siendo, mejor dicho,
la referencia a nivel internacional en lo que a liderazgo se refiere en relación obviamente siempre a la economía islámica, al desarrollo de la misma, pero bueno, en el top 3 tenemos, ya digo, la entrada este año de Arabia Saudí, que se coloca en segundo lugar, y bueno, Emiratos, que sigue, digamos, en el top 3. Este año viene a ocupar la posición número 3 y como todos ustedes saben, pues Emiratos, y esto es algo que ha mencionado Wadha durante su intervención, pues sigue haciendo grandes esfuerzos para activar a nivel internacional lo que es el desarrollo de la economía islámica y para intentar posicionar el país y en concreto en este caso a Dubái como la plaza de referencia o la capital para lo que tiene que ver con la economía islámica. Dicho lo cual, comentar que, bueno, una parte del informe también, digamos, se centra en lo que ha venido siendo la evolución de las inversiones en los distintos mercados o sectores, mejor dicho, que componen la economía islámica. Obviamente, el COVID también está impactando con fuerza en lo que inversión en la economía islámica se refiere. Sabemos todos que hay incertidumbre. Es cierto que, bueno, el anuncio recientemente del descubrimiento o el desarrollo de una serie de vacunas ha despertado de nuevo el apetito de muchos inversores y ha venido, digamos, a aportar algo de luz a la actual situación, pero sigue habiendo, lo cierto es que sigue habiendo bastante incertidumbre y obviamente esto se refleja también en lo que tiene que ver con las inversiones hechas en los distintos sectores que componen la economía islámica. Si se fijan, bueno, por destacar algunos datos que entiendo que son relevantes, el sector de la alimentación halal sigue concentrando el mayor número de inversiones, pero cada vez son más significativas las inversiones realizadas en otros sectores halal, como el de la cosmética o los fármacos. También creo que es importante destacar, ¿no?, dado que es un país muy importante en lo que al desarrollo de la economía islámica a nivel global se refiere, creo que también es importante, bueno, pues, resaltar o señalar que Indonesia es el país que está recibiendo un mayor número de inversiones relacionadas con, digamos, la economía islámica. Y bueno, creo que este informe, que les invito, digamos, a leer en detalle, puesto que es bastante denso y rico en datos, viene, como les decía, a poner de manifiesto nuevamente el impacto del COVID sobre la inversión en los sectores que componen la economía islámica, pero nuevamente también resalta o destaca y, digamos, pone de relieve que bueno, la actual situación puede, para los inversores, fundamentalmente, representar también una oportunidad en tanto en cuanto hay activos muy interesantes en el mercado que, bueno, como consecuencia de la pandemia, pues han sufrido una devaluación y pueden ser, digamos, adquiridos en la actualidad, digamos, a un precio mucho más competitivo o atractivo, ¿de acuerdo? Otro punto que resalta el informe y que es muy interesante,
puesto que hace que este estudio sea, digamos, muy operativo y muy práctico para los distintos actores o los distintos stakeholders de la economía islámica. Este estudio, al igual que la edición pasada, presenta, digamos, oportunidades concretas para los distintos actores de este mercado, ¿no? Y, por ejemplo, aquí lo tienen todos ustedes, en el caso de la alimentación halal, bueno, pues viene a destacar las oportunidades que hay, por ejemplo, en el campo de las nuevas tecnologías y la aplicación, por ejemplo, del blockchain a todo lo que tiene que ver con la certificación halal para garantizar la trazabilidad de los productos certificados como tal. Pone también, por ejemplo, de manifiesto las oportunidades que hay, digamos, en todo lo que tiene que ver con el desarrollo, por ejemplo, de videojuegos o de contenidos audiovisuales relacionados con la economía islámica y con el Islam en general. O pone también, por ejemplo, digamos, de manifiesto algunas oportunidades relacionadas con la demanda digamos, de servicios telemáticos en el campo de la salud, ¿no? Es decir, viene a presentarle a los lectores, los distintos actores de este mercado, una serie de oportunidades concretas que entiendo que pueden ser del interés de todos aquellos que quieran, digamos, adentrarse o profundizar en todo este nicho de negocio, ¿de acuerdo? Bien, hemos preparado una slide para, bueno, destacar cuál es el rol de España en este mercado. Isabel Romero, la directora del Instituto Halal, durante su intervención presentaba algunos datos, todos ellos muy positivos, y bueno, es en parte gracias al trabajo que viene desarrollando desde hace ya bastantes años en el Instituto Halal. Gracias a esto por lo que, bueno, en España está, digamos, cada vez teniendo un mayor peso y protagonismo dentro de lo que es la economía islámica en general y de lo que es, digamos, el mercado halal en particular, teniendo en cuenta que, bueno, el sector de la banca y las finanzas islámicas pues, no se ha desarrollado en España, dado que, bueno, no se han hecho las modificaciones normativas pertinentes para que este tipo de vehículos, fondos o entidades bancarias y financieras pues puedan operar en España con normalidad, ¿no? Pero bueno, por destacar algunos de los hitos o algunos de los logros de España y sus empresas en este mercado, pues bueno, por ejemplo, resaltar que España está entre los principales, de los 20 principales proveedores de productos halal a los países de la OIC. Es decir, se encuentra entre los principales 20 proveedores de bienes halal a los países de mayoría musulmana, ¿no? Yo estoy convencido de que España tiene un gran potencial, que este es un mercado que sigue, digamos, ofreciendo muchas oportunidades y que por lo tanto es un sector que tiene, digamos, recorrido. Pero bueno, es interesante ver, pues eso, ¿no? Que en el año 2019, pues el valor total de las exportaciones de bienes halal a los países de mayoría musulmana alcanzó los 4.700 millones de
dólares. Y este creo que es un dato interesante. Hasta la fecha no habíamos calculado o estimado cuál era el valor, la cuantía económica de las exportaciones de España, de sus empresas, a los países de mayoría musulmana. Y bueno, este año hemos hecho ese ejercicio y hemos, bueno, descubierto, nos hemos topado con estos 4.700 millones de dólares, que no es una cuantía para nada desdeñable. Obviamente estamos lejos de los volúmenes de países como Estados Unidos, India, Brasil o Francia, pero creo que dado el potencial de sectores como el agroalimentario o el del, por ejemplo, turismo, una vez este se recupere en un escenario post-COVID, pues seguramente España vaya escalando posiciones y ocupe muy probablemente en los próximos años un lugar más destacado en este ranking que, ya digo, muestra el valor de las exportaciones de productos halal a los 57 países de mayoría musulmana. Dicho esto, y bueno, presentarles, porque bueno, tenemos que ir concluyendo, puesto que tenemos a continuación una mesa o un panel muy interesante, pero no quería, digamos, terminar esta presentación sin presentarles o mostrarles algunas de las maravillosas infografías que de nuevo contiene este estudio. Aquí tienen, digamos, una radiografía de lo que es el sector de las finanzas islámicas. Y bueno, decirles, les invito obviamente, porque podríamos estar aquí horas y horas detallando el contenido de todas y cada una de estas infografías, les invito a que las visualicen, a que las lean en detalle, puesto que contienen información relevante y novedosa de todos y cada uno de los sectores que componen la economía islámica, pero ya digo, me gustaría, antes de dar, digamos, por terminada esta presentación y dar comienzo al panel que vamos a tener a continuación, me gustaría, pues eso, ¿no?, mostrarles muy rápidamente pues estas infografías que contienen, ya digo, las principales métricas de los distintos sectores que componen la economía islámica. Y bueno, con esta última diapositiva doy por terminada la presentación sobre las principales conclusiones y claves del informe. Y un segundito, vamos a dar comienzo en los próximos segundos a un panel de discusión en el que, bueno, voy a tener el privilegio de moderarlo, y en el que voy a tener obviamente unos speakers de primer nivel, como son la doctora Bárbara, que es la directora de Relaciones Internacionales del Instituto Halal, y Gonzalo Rodríguez, que es el director del Centro Hispano-Saudí de Económicas del Instituto de Empresas. Son dos clásicos, dos habituales de la economía islámica, y la verdad que es un placer el poderles tener hoy aquí con todos nosotros. Es un plantel de lujo el que tenemos hoy. Ya digo, un privilegio el poder moderar este panel. Bueno, me gustaría comenzar con la doctora Bárbara. La doctora Bárbara, como les decía, es la directora de Relaciones Internacionales del Instituto Halal, que es una de las entidades de certificación halal más grandes del mundo y una de las pocas que cuenta con todas y cada una de las acreditaciones de los países de mayoría musulmana. De ahí que, bueno, mi primera pregunta
para la doctora Bárbara tenga que ver con lo que es el día a día del instituto, que pasa por la certificación, la estandarización y la acreditación, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de los esfuerzos, ¿no?, que vienen realizando instituciones como SMIC o IHAF para, bueno, intentar armonizar estándares y también prácticas en el campo de la acreditación, la realidad es que, bueno, seguimos sin tener un estándar halal global, seguimos teniendo distintas normas, distintos estándares para regular lo mismo. Y bueno, me gustaría preguntarle a la doctora Bárbara, bueno, ¿qué destacaría, ¿no?, ella de los últimos avances realizados en este sentido? Es decir, ¿cómo ve ella todas estas iniciativas o esfuerzos para intentar armonizar prácticas de acreditación y también estándares en el mercado, digamos, lo que tiene que ver con el mercado halal? Y bueno, al hilo también de esta pregunta, para que nos pueda dar su opinión en relación a los últimos avances hechos en este sentido, también preguntarle, bueno, si ve factible, ¿no?, lograr alguno de estos objetivos en el corto y medio plazo. Bárbara, por favor, cuando puedas. Hola, Tomás, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores por contar con nosotros y un saludo para todos los colegas que estáis ahí. Voy a ser breve porque ya sé que, bueno, en Dubái es un poco tarde, en América es un poco pronto y todos tenemos las agendas un poco apretadas para fin de año. Bueno, el panorama de la certificación halal. La certificación está incluida tradicionalmente en un sistema que se llama infraestructura de calidad. La calidad, bueno, todos ya conocemos a partir de los años 80, lo que hace es regular o controlar que la producción sea estandarizada para facilitar el comercio. Efectivamente, todos estamos familiarizados, por ejemplo, con las normas ISO. Las normas ISO son un sistema internacional de normas que están bajo un paraguas, una infraestructura que incluye varios elementos: la acreditación, la certificación, la estandarización y la metrología. Lo que ocurre en halal es que es un terreno un poco distinto del resto de disciplinas. Y como tú has dicho, hay un organismo que es SMIC, que es el Instituto de Estándares y Metrología de los Países Islámicos, que lleva en los últimos 10 años un recorrido muy interesante tratando de generar un estándar armonizado entre las diferentes visiones del Islam que hay en los 39 países miembros. Estos países miembros envían a sus expertos de la Agencia de Normalización, ASEMIC, y todos participan en la elaboración de una única norma halal que ya se está implementando en 20 países. Lo que ocurre es que en paralelo con este sistema es este otro, que es el de reconocimiento, donde una autoridad nacional, que depende del país, pues puede ser una o puede ser otra, y dependiendo también del país, mediante un procedimiento o mediante otro distinto, pues reconoce la capacidad de las entidades de certificación halal para operar y las da por válidas o no para las importaciones que reciben en su país. Estos dos modelos están coexistiendo desde hace bastante tiempo. Sí es cierto que SEMIC está ganando importantes avances. Por ejemplo, este año se ha incorporado Indonesia, que es el país más poblado de mayoría musulmana y que, como sabemos, está desarrollando la Ley 33/2014, que implica que a partir del final del periodo de carencia, que es dentro de 3 años, por ejemplo, para alimentos, pues absolutamente todas las importaciones al país tienen que estar certificadas halal o no halal, pero todas van a tener que estar controladas por una entidad de certificación halal. Este país ha entrado en el SEMIC y lo que va a hacer es adoptar la norma SEMIC, transponer la norma nacional
y dejar de utilizar el sistema que utilizaba antes, que era un sistema de reconocimiento privado, sin correspondencia con otros países islámicos. Entonces, en ese sentido, sí está habiendo un avance. Ahora mismo 20 países implementan la norma CEMIC y solo 4 se mantienen resistiendo en el sistema de reconocimiento nacional, ¿no? Ello responde a diferentes razones, pero bueno, sobre todo digamos, a razones nacionalistas y de intentar controlar su propio mercado o intentar competir en determinados aspectos con otros mercados. Yo creo que en el medio plazo esto se va a decantar, porque es muy complicado justificar ya estos sistemas de reconocimiento, porque el sistema de acreditación, certificación y estándares es un sistema sólido, es un sistema que se utiliza a nivel internacional y es un sistema que está basado en lo profesional. Mientras que otros sistemas como el de reconocimiento pues pueden tener variables menos objetivas. Entonces, en el medio plazo parece probable que lleguemos a la esperada norma global halal, ¿no? Una cosa que ha hecho muy bien CEMIC es armonizar las diferentes tendencias en cuanto a escuelas jurídicas islámicas de los diferentes países. Tiene un mecanismo para ello y esta parte la ha trabajado muy bien. Yo creo que es una gran baza de CEMIC. Evidentemente a España y a los países mayoritariamente exportadores de halal les beneficiaría que fuera así, puesto que las entidades de certificación ahora mismo tienen que soportar costes tremendos, tienen que estar reconocidas y acreditadas por diferentes gobiernos, por diferentes organizaciones, ello lleva un coste altísimo. Además existen algunos países en los que hay un registro que también hay que pagar para ser incluidos en ese registro. Todo ello lo que hace es encarecer un proceso que realmente no necesariamente tiene que ser tan caro. Ese encarecimiento se repercute hacia abajo, hacia el producto y al final hacia el consumidor y no aporta realmente una gran ventaja, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay una tendencia hacia una mayor profesionalización y a una mayor armonización. Y lo más importante es que el sistema sea estable, sea estándar y sea honesto. En los últimos años hemos visto que ha habido cambios de opinión y cambios de legislación de un día para otro. Por ejemplo, en Pakistán se publicó una orden que de un día para otro cambiaba el etiquetado de productos halal. Los países europeos se reunieron con el gobierno para pedir una carencia, puesto que ya habían envíos de productos navegando en grandes barcos contenedores hacia Pakistán, que obviamente no podían ser reetiquetados sobre la marcha. Y finalmente se acordó una mora, un periodo para que entrara en vigor esa norma. Pero es cierto que en algunos de estos países receptores de exportaciones halal, las normas cambian de un día para otro. Es muy complicado que la industria reaccione con tan poco tiempo y es muy conveniente que vayamos hacia un sistema más parecido a los sistemas de certificación y de estandarización internacionales como ISO. Muchas gracias por compartir con nosotros tus conocimientos. Ojalá sea así, es algo que demanda el mercado, que necesita y cuanto antes mejor este sector, el de la economía islámica, puesto que bueno, es una rémora importante para su desarrollo. El hecho de tener que hacer frente a distintas regulaciones en función del país al que se quiera exportar. Todo esto también genera muchas veces falta de seguridad jurídica, incertidumbre y, ¿por qué no decirlo?, hace que algunas empresas pongan en stand-by posibles desarrollos relacionados con este maravilloso mercado o que directamente lo desechen, ¿no? Y se centren en otros en donde, bueno, digamos, hay un marco regulatorio más claro y estable, ¿no? Entonces, ojalá que sea así y que todos estos esfuerzos que vienen realizando tanto SMIC como IHAF lleguen a buen puerto y podamos tener iba a decir en los próximos años, ojalá que sea en los próximos meses, ojalá, un estándar halal para todos y cada uno de los países de mayoría musulmana que, bueno, estoy convencido que va
ser un dinamizador del comercio de este tipo de productos, ¿no? Sí, si me permites un apunte rápido, Tomás. Yo añadiría aquí que también sería muy conveniente que las empresas productoras, exportadoras y también las autoridades europeas tomaran un poquito la iniciativa de abrir un diálogo en este sentido con la OIC. Hay una falta de diálogo tremenda entre la OIC y en nuestro caso, bueno, porque estamos en España, pues hablamos de Europa, ¿no? Del contexto europeo. Facilitar el comercio pasa por cooperar y por dialogar. Es decir, las barreras que pueden significar, por ejemplo, una falta de armonización en estándares, es un trabajo que tienen que hacer las dos partes. La OIC tiene una responsabilidad, de hecho SEMIC está investido de este mandato por OIC, a pesar de que bueno, hay países que utilizan un doble juego curioso, ¿no? Que por un lado asisten a los comités técnicos de SEMIC y participan en las normas, y por otro lado en su país no implementan la norma SEMIC, sino que tienen otro sistema distinto. Entonces, un poco esa ambigüedad y ese doble juego yo creo que no es honesto, que habría que proponerse seriamente alcanzar un objetivo más allá del país, más allá de las aspiraciones nacionales. Pero obviamente eso no está en nuestras manos. En nuestras manos está bueno, poner el problema en la mesa y proponer soluciones, ¿no? Y la experiencia de Europa en armonizaciones a nivel internacional ha sido buena. Yo muchas veces cuando hablo de normalización, sobre todo a la gente de mi quinta, tú igual eres un poco más joven, Tomás, pero yo me acuerdo cuando yo tenía un Nokia, mi compañero un Sony Ericsson y el otro un Alcatel, y los cargadores de los móviles eran todos diferentes. Era imposible intercambiar un cargador de móvil. Es decir, la armonización es buena para todos, para las empresas y también para los consumidores y para los usuarios. Al final hablemos poco de ellos, pero son las personas receptoras de todo este esfuerzo, ¿no? Y claro, este debate tiene que llegar ya a una conclusión y a un buen puerto. Es cierto que ahora mismo hay una tendencia lenta hacia la armonización. Ojalá se abra un espacio de diálogo, un foro donde esto se pueda promover más activamente. Totalmente de acuerdo. Coincido contigo, con tu punto de vista. Es algo que sería beneficioso para todas las partes, empresas, consumidores, entidades de certificación, inclusive para países o instituciones que están de uno u otro modo también, digamos, involucradas o relacionadas con este mercado, y ojalá que estos esfuerzos se materialicen, cristalicen y podamos tener una norma de referencia clara y sobre todo global, ¿no? Y que pueda ser, digamos, llevada a la práctica para facilitar en última instancia el comercio, ¿no? de producción y el comercio de este tipo de bienes. Creo que Isabel quiere también compartir. Isabel, no sé si quieres, ¿no? Ya, vi que te acercabas a la cámara. Si quieres aportar algo, más que bienvenida al debate. Isabel, disculpa, tienes el micro silenciado. No, lo que quería decir es que efectivamente nosotros llevamos más de 20 años viviendo esta realidad. En este momento, desde el Instituto Halal, certificamos contra 19 normas internacionales. O sea, eso es un maratón de formación para nuestros auditores tremendo. Está muy bien porque nos da una experiencia, una expertise brutal a nivel de normas internacionales, pero es verdad que se hace cada vez más necesario, y quiero incidir un poco en lo que decía Bárbara, porque al final la finalidad de cualquier mercado y de cualquier producto halal está en los consumidores, y evidentemente cuanto más fácil sea acercar el producto al consumidor a un mejor precio y con la mayor garantía de calidad posible, mejor. Gastemos más en I+D+I, gastemos más en investigación y dejemos la normalización y la acreditación en el espacio en el que deben de estar, que ya hay marcos internacionales para hacerlo. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias por tu aportación, Isabel. Sin salirme de lo que tiene que ver estrictamente con la regulación de
este mercado, me gustaría ahora, bueno, hacerle una serie de preguntas a Gonzalo, ¿no? Y que tienen que ver con una especie de paradoja que se está dando en el mercado halal, ¿no? Como seguramente muchos de ustedes sepan, los países buena parte de los países de mayoría musulmana importan la mayoría de los bienes de consumo, a la redundancia, que consumen. Es decir, son importadores netos de alimentos y de otra serie de bienes de consumo. Pues, seguramente también sepan que estos productos, en su inmensa mayoría, proceden de países que no son de mayoría musulmana. Entonces, se está dando la siguiente paradoja. Tenemos empresas en países que no son de mayoría musulmana, produciendo una serie de bienes y comercializando una serie de bienes con arreglo a unos estándares halal y financiando al mismo tiempo esas producciones, esas exportaciones con dinero no islámico. Entonces, me gustaría preguntarle a Gonzalo, dado que se está dando esta paradoja, si, bueno, él ve factible que en un momento determinado los estándares que regulan el mercado halal puedan llegar a, no obligar, pero sí a invitar a las empresas certificadas a que financien toda o una parte de su producción halal con dinero procedente de la banca y las finanzas islámicas. Y además también me gustaría, sé que es un poco atrevida esta pregunta, Gonzalo, preguntarte si crees que la certificación halal podría llegar a operar en un momento determinado como garantía de que una empresa es activa Sharia compliant y que esto, digamos, permitiese a esas empresas acceder en un momento determinado a una fuente de financiación alternativa, lo que es la ventanilla islámica, que pudiesen también a lo mejor en un momento determinado, si hacen una ampliación de capital, recibir inversión de algún tipo de fondo Sharia compliant, o si quieren hacer un desarrollo, que pudiesen llegar a hacer una joint venture con algún tipo también de entidad islámica, desde el punto de vista, digamos, financiero. Entonces, me gustaría que compartieses con nosotros una breve reflexión al respecto, por favor. Pues muchas gracias, Tomás. En primer lugar, bueno, gracias por llamarme clásico de la economía islámica, eso me ha gustado mucho. También quería dar las gracias a los organizadores, a Dinas Standards, al Dubai Islamic Development Center, que es un stakeholder muy conocido de la economía y de las finanzas islámicas y que también nos ha apoyado mucho al SCIEF y al IE estos años, hemos hecho cosas juntos. Al Instituto Halal, que desde luego es el centro referente en todo el mundo halal, en la economía islámica en España, desde hace mucho tiempo. Y al HTMC, al centro que diriges, porque desde luego se está posicionando como uno de los centros de referencia de economía islámica, ¿no? También, para los que nos están viendo o nos van a ver luego porque esto se está grabando, decir que este informe es un informe de referencia, que todos lo usamos vamos, cualquiera que esté, digamos, en este mundo de las finanzas islámicas siempre acude al informe y es una maravilla. Es un informe de más de 200 hojas que merece la pena mirarlo. Yo creo, no sé si has hecho referencia antes, pero que vais a hacer además un resumen ejecutivo en español y yo creo que eso es muy interesante y vamos, animo a la gente a que lo lea cuando esté. Y por último, respecto al informe, quería decir que la economía islámica, como bien habéis dicho, no ha parado de crecer en estos años, tanto la parte halal como la de finanzas y economía islámica, pero es verdad bueno, pues que la pandemia ha hecho que, como todos sabemos, que
baje económicamente, el impacto ha sido brutal durante este año, pero los indicadores pues, nos dicen que va a haber una recuperación en nube, ¿no? Ahora se está hablando mucho de K, de V, de W. En lo que es en economía islámica, la recuperación va a ir en nube y eso es muy interesante desde muchos puntos de vista. Si quieres, no me quiero enrollar mucho. A tu pregunta sobre la paradoja que decías. Es cierto, es muy curioso esto porque como ha salido en el informe, creo que lo habéis dicho antes en una de tus slides, digamos que el mundo halal, de certificación halal, representa el 50% de la economía islámica y las finanzas islámicas representa el 40%. Es decir, en estos dos mundos, digamos, en el que más estás tú y en el que más estoy yo, estamos en el 90% de la economía islámica. Y sin embargo, son mundos que han ido en paralelo muchas veces, no se juntan. Y es muy curioso. Entonces, yo creo que habría que diferenciar dos aspectos. Uno es España y los países no musulmanes y otro los países musulmanes. ¿Cómo poder obligar o incentivar a que una empresa española utilice finanzas islámicas cuando no existen bancos islámicos en España? Es complicado. O sea, esto se podría incentivar desde luego, pero obligar no, nunca, ¿no? De los 4, otro dato que he visto en el informe, muy interesante, es que de los 4 países más afectados por la pandemia, que son Rusia, Estados Unidos, Brasil e India, son 4, o sea, de los 5, esos 4 países son además de los que más afectados han estado por la pandemia, son los mayores exportadores de industria halal. Y estos países, Rusia, Estados Unidos, Brasil e India, no son muy relevantes en finanzas islámicas, no hay grandes infraestructuras. Con lo cual es complicado, digamos, obligar a la utilización de finanzas islámicas por todas estas empresas. Imaginemos una empresa de Latinoamérica o de España que exporta corderos y desde luego tiene una gran ventaja competitiva si se mete en este mercado, certifica con Instituto Halal, por ejemplo, pero hay que tener mucho ojo porque podría ser una barrera de entrada también si se le obliga a utilizar las finanzas islámicas. Ahora bien, sí es cierto que de alguna manera esto es una realidad. No se están cruzando, están andando en paralelo las dos industrias. Por lo tanto, sí sería muy interesante que existiera algún tipo de incentivo para que todas estas empresas que están certificadas tuvieran algún tipo de prioridad para conseguir financiación, ¿no? Este debate, curiosamente, yo lo viví en Triodos Bank, cuando yo era uno de los 2 abogados del banco, que es un banco holandés, era Banca Ética, y vimos debates parecidos en el sentido de si por ejemplo, el banco debía financiar a una empresa como British Petroleum, como BP, para un proyecto de energías renovables, ¿no? Pues al final son debates que la industria de las finanzas islámicas también se va a presentar y bueno, está claro que las finanzas islámicas tienen que acabar apoyando la certificación. Tiene que haber más nexo entre los dos mundos. Estupendo, totalmente de acuerdo. Creo que es muy deseable esa convergencia que mencionas entre ambos sectores. Aquí en el Halal Trade and Marketing Center, como sabes, tenemos varios bancos islámicos de Service Partner y cuando me reúno con ellos siempre les digo lo mismo. A lo mejor es el momento de que os internacionalicéis, salgáis de vuestra zona de confort, de vuestros espacios, digamos, naturales de trabajo, de desarrollo y podáis intentar, porque ahora todo lo que tiene que ver con banca y finanzas está, digamos, yendo al canal online. Todo está, digamos,
en este sentido, yendo hacia lo virtual, ¿no? Entonces, empiezan a multiplicarse, digamos, ahí también las oportunidades. ¿Por qué no pensar que un banco, por ejemplo, aquí en Emiratos Árabes Unidos, pueda dar una línea de crédito a una de las grandes empresas brasileñas que producen el pollo que luego aquí consumimos? Yo no lo veo tan... Otra cosa es que haya una serie de países en Europa o en regiones, digamos, o contextos no islámicos que sean hasta cierto punto reticentes a modificar la normativa para que este tipo de bancos o fondos puedan establecerse y operar con normalidad. Pero yo se lo estoy diciendo a algunos service partners. Oye, es que hay una oportunidad. Es decir, ¿por qué no va a poder un banco, digamos, de Emiratos Árabes Unidos, de Malasia, que es otro polo financiero de referencia desde el punto de vista islámico, financiar una empresa, el desarrollo a lo mejor halal, el vertical halal de una empresa en Europa, en Latinoamérica, en África o en Estados Unidos? ¿Cuál es el impedimento para que en un momento determinado, sabiendo que ahora ya todo, digamos, está en la nube y que lo que es la banca tradicional, convencional, que nosotros hemos conocido y con la que hemos venido operando, va a desaparecer? Y esto es algo que está a la vuelta de la esquina y ahora las fintechs y todo este tipo de tecnologías y desarrollos se van a imponer. Entonces van a multiplicar las posibilidades, ¿no? Entonces creo que es muy importante que estos dos sectores puedan en un momento determinado, Gonzalo, converger, porque muchas veces, por decirlo coloquialmente, al sector halal le falta la gasolina de la banca y las finanzas islámicas. Es decir, faltan más inversores, hablábamos antes de inversiones, pero si no ponemos, digamos, a mirar en detalle las inversiones, siguen siendo muy pequeñas, insignificantes en comparación con las que se producen en otros sectores, digamos, no islámicos, ¿de acuerdo? Entonces, le falta muchas veces esa inversión, esa financiación, y claro, será también, me decían, no, si nosotros el problema que tenemos es que no tenemos dónde invertir. Digo, bueno, o sea, es decir, unos señores que necesitan dinero para producir y comercializar este tipo de bienes para venderlos en tu país. Y tú, con una serie de recursos que no puedes movilizar y utilizar y rentabilizar, bueno, busquemos la manera. Yo no digo que los estándares tengan que forzar, porque como bien dices, se puede convertir en una barrera a la entrada o en un problema en un momento dado. Pero sí que hay que buscar un mecanismo para que... Totalmente de acuerdo. Hay una oportunidad clara. ¿Cuántas empresas certificadas halal hay en España? Son miles ya. O sea, y no solo en alimentación. Está el puerto de Algeciras, está certificado. Hay muchos sectores ya. Desde luego, además ya son empresas que tienen esa sensibilidad, ya tienen los conceptos claros de lo que es la economía islámica, de lo que son las finanzas islámicas. Entonces, desde luego es una oportunidad clara para que alguno de los bancos que ya están operando en Europa, que si quieres luego entramos brevemente en eso, pues pudieran entrar en España con una cartera de empresas que además tienen todos los datos. Son empresas que están funcionando, que están vendiendo, que se puede hacer letras de crédito, hay cosas que se pueden hacer, desde luego. O sea, hay una oportunidad clara y bueno, yo también animo al Instituto Halal que lo explore, ¿no? Porque seguro que se pueden hacer cosas y hoy en día, pues siempre se van a necesitar financiadores, se van a necesitar ideas nuevas, que es lo que yo creo que aporta también las finanzas islámicas y puede ser un buen comienzo. Claro, por eso te preguntaba también por esa posibilidad de que en un momento determinado la certificación halal, más allá de garantizar que una serie de productos o una serie de servicios se han elaborado, se han prestado con arreglo a una normativa concreta de referencia, puedan servir también para que una entidad bancaria o financiera islámica pueda tener una garantía de que está ante un activo Sharia compliant o que esa empresa tiene un vertical o una línea de negocio que puede ser o que es Sharia compliant y que puede en un momento determinado ser susceptible de recibir, digamos, financiación o inversión. Y coincido contigo, esto es algo que
que explorar y bueno, hay bastantes debates al respecto y gente dándole vueltas a la cabeza para intentar encontrar, digamos, ese encaje que está claro, estoy convencido de que va a detonar, o sea, va a hacer que las oportunidades se multipliquen, porque lo que no tiene sentido es que los sectores se estén desarrollando en paralelo y no haya ningún tipo de convergencia. Entonces, esto es algo que vamos a ver, que vamos a presenciar y ojalá que sea cuanto antes, porque ya digo, va a hacer que esta economía tenga un mayor grado de desarrollo. Bueno, volviendo a la doctora Bárbara y ahora ya sí poniendo sobre la mesa, bueno, pues algo que hemos visto en la presentación y que es, bueno, el impacto que en principio está teniendo la pandemia en la economía islámica, en los distintos sectores que la conforman. Bueno, es evidente que está haciendo la pandemia, que los efectos económicos de la COVID-19 están, digamos, haciendo que el mercado halal se resienta. Pero bueno, hemos visto que aún así hay algunos sectores, como el de la alimentación o incluso el farmacéutico, puede incluso que la pandemia se convierta en una especie de oportunidad o de acicate para que este sector, que está en una etapa embrionaria, empiece, digamos, a cobrar mayor protagonismo y tenga un mayor grado de desarrollo en el futuro. Pero bueno, hay algunos sectores, como estos que les acabo de mencionar, que hemos visto que están resistiendo, ¿no?, relativamente bien el envite, ¿no?, de la COVID-19, ¿no? Entonces, yendo hacia un escenario post-COVID, y bueno, estamos a finales de 2020 y ojalá el 2021 sea diferente, me gustaría preguntarle a la doctora Bárbara, bueno, ¿qué futuro cree ella que le espera al mercado halal si este saldrá reforzado, digamos, de la situación que estamos viviendo, por la que estamos atravesando, y si hasta cierto punto también los efectos de la pandemia van a producir algún tipo también de posible cambio en los ámbitos de consumo del consumidor halal, ¿no?, para la redundancia. Bueno, pues yo creo que sí va a haber cambios. Primero me gustaría hacer una reflexión. Y es que halal, cuando lo conectamos con alimentación, es una barrera profiláctica, es una medida de prevención precisamente de virus zoonóticos como el COVID-19. Creo que en Europa estamos muy familiarizados con un caso anterior, que es el caso de las vacas locas. La vaca es un animal, es una especie halal. Halal agrupa principalmente a las especies animales que son herbívoras, cuando hablamos de especies, digamos, comerciales. Las vacas locas fue un caso claro de una mala práctica por la cual las vacas, que es un animal en principio halal y una especie perfectamente aceptable para los musulmanes, se les alimentó con animales muertos que eran de otras especies, incluyendo perros y cerdos. La encefalopatía que desarrollaron las vacas se trasladó a la especie humana. Yo no sé si os acordáis de la crisis hace ya algunos años, pero costó, aparte de millones de euros, hubo que destruir toda la cabaña de vacuno, hubo una crisis hasta en el sector de la piel, porque la piel del vacuno es la que se utiliza para tapicerías de coches, para zapatos. Hubo una crisis de empleo, hubo una crisis de acceso al vacuno en los mercados. Eso fue una mala práctica. Si nosotros hubiéramos seguido los principios halal, nunca hubiéramos tenido vacas locas, tampoco hubiéramos tenido el COVID. El COVID se deriva de la ingesta de unos animales que en el Islam están prohibidos. Y halal es una barrera profiláctica, es una medida de protección de nuestra salud. Quiero decir que, más allá de que ahora sea una crisis global y estemos todos esperando o desesperando por la vacuna, hay que hacer la reflexión de por qué es importante halal en la alimentación. Entonces, esa reflexión está claro que no todo el mundo se la está haciendo. Pero lo que sí que tenemos claro es que sabemos que el virus es zoonótico, proviene de otra especie, se ha identificado que son los murciélagos. Y lo que sí que yo creo que todas las personas tienen claro ahora es que hay que mantener la salud mediante una alimentación correcta. Y halal es 100% eso.
aporta no solo alimentos seguros, sino además alimentos que cuidan de tu salud. Con lo cual yo creo que hay que poner en valor primero el concepto, lo que es el concepto halal. Segundo, es una cuestión de confianza. Las personas ahora miramos más lo que comemos precisamente porque pensamos en mejorar nuestro sistema inmune, ¿no? Pensamos, pues hay que tomar más vitaminas, más alimentos frescos, hay que comer mejor. En una palabra, la conexión entre alimentación y salud es obvia, es evidente. Entonces, más allá de la reflexión, yo creo que sí que va a haber una tendencia hacia preocuparse un poco más por lo que se come y sobre todo buscar alimentos que se consideren más sanos, más saludables, incluso frescos. Lo que yo he visto que ha cambiado mucho en la pandemia es el hábito de consumo de los alimentos. Si nos fijamos, por ejemplo, hay un nuevo modelo que es el Quick Delivery, la entrega en menos de 60 minutos de un producto en tu domicilio o en la puerta de la tienda. Es que ya ni tienes que aparcar, te lo sacan ellos a tu coche, tú pagas de enfrente y te lo entregan. Tú ya lo has hecho el pago por internet. Se consume más en casa ahora mismo por las restricciones. Obviamente eso también ha hecho que cambien los hábitos y cambie la cesta de la compra. Pero la población musulmana sigue creciendo, con lo cual la tendencia dentro de lo que es el mercado halal es a crecer. Eso es indudable. Son familias muy jóvenes, familias que van a estar consumiendo 10, 20, 30, 40 años, 50 años más, consumiendo productos halal, muy bien informadas sobre lo que es halal y lo que no. Que aquí sí que hay que decir que los musulmanes sí son conscientes del beneficio que es halal para su salud, a diferencia de bueno, cómo pasa esto desapercibido, ¿no? En personas que son sensibles al concepto halal. Y entonces yo creo que va a haber una tendencia a formas, digamos, de consumo o de compra diferentes, pero también de alimentos más sanos, con más calidad y sobre todo con una certificación una garantía halal, que garantice pues, que el beneficio para la salud va a estar conectado con esa alimentación. Entonces, bueno, pues respondiendo a tu pregunta, sí, yo creo que es el sector menos impactado por el COVID, precisamente porque es la puerta de entrada a la salud, ¿no? Y bueno, ha bajado obviamente porque el canal Horeca y el canal Turismo están cerrados, son los canales que ofertan, digamos, el alimento festivo, ¿no? En los banquetes o, digamos, un tipo de consumo diferente de alimentos y de bebidas. Ahora mismo esos canales están cerrados, el consumo en casa quizá más modesto y por eso hay una pequeña bajada de este sector, pero es obvio que la tendencia es a crecer en cuanto a las medidas de restricción a viajes y confinamiento se vayan aliviando, porque las personas están deseando celebrar el año que viene Ramadán, pues a lo mejor es un poco diferente de este año, ¿no? El Hajj y la Umra, pues no sabemos cómo serán, pero obviamente hay muchas celebraciones que este año se han cancelado, eventos, reuniones, etcétera, pero que el año próximo, conforme se vaya abriendo la posibilidad de hacer más vida social y la vacuna avance en el proceso de vacunación y de protección de la sociedad, pues obviamente ese consumo se va a recuperar. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de plantear. Creo que es importante que presentemos la certificación halal, como bien decías, como un método también para prevenir en un momento dado el que podamos toparnos o volver a una situación como la actual, ¿no? Que se pueda con ello concienciar a los consumidores, a la población, primero de los peligros que conlleva el ingerir una serie de alimentos, o en este caso, por ejemplo, mencionabas el tema de los murciélagos, pangolines, una serie de animales, y también de los beneficios que reporta halal y el hecho de que haya una certificación que garantice que una serie de alimentos cumplen con unos preceptos, pero que además, y siempre lo hemos comentado, ¿no? La idea esta de que subyace detrás de halal, que es la de tayyib, de que estamos también hablando en todo momento de calidad, de algo que es saludable, bueno para el ser humano, ¿no? Y algo que también mencionabas y que es muy interesante, decías, o traías a colación y muy bien visto, la crisis en su momento
ocasionada por las vacas locas, ¿no? O esta especie de encefalopatía espongiforme, si mal no recuerdo. Correcto, sí. Bueno, hablabas de crisis como si estuviesen muy lejanas en el tiempo. Todavía la estamos viviendo. Pues es cuestión Sí, claro, de hablar produjo con la cabaña, en fin. productores de vacuno en España y todos te van a decir, teníamos en concreto, por ejemplo, en Oriente Medio, un mercado fabuloso, nos metieron en la lista negra y en esos años australianos, neozelandeses y brasileños nos quitaron el mercado, literalmente. Y ahora, en el año 2020, es cuando estamos intentando recuperarnos de todo aquello, porque hablabas de, bueno, una crisis que afectó a una serie de industrias, al empleo. No, la crisis reputacional. Todavía hay gente en esta parte del mundo que identifica el vacuno español con esta enfermedad. Y eso ha hecho un daño irreparable. Entonces, el estar congelador o bloqueado durante un montón de años posibilitó a otros países que tenían una cuota de mercado, incluso por aquel entonces inferior a la nuestra, quedarse con el mismo. Es decir, poder campar a sus anchas y desbancar a la empresa española por este motivo que mencionaba. Por eso está, ya digo, muy bien traído a colación, porque hace no mucho una persona me hablaba precisamente de esto. Y hace ya años del mal de las vacas locas, pero todavía, digamos, está encima de la mesa y todavía estamos sufriendo las consecuencias de aquello, de esas malas prácticas que mencionaba. Es eso, es el concepto halal lo puedes conectar directamente con la alimentación, pero también tú tienes que tener en cuenta que se trata de la honestidad con la que tú haces las cosas. O sea, fue una mala práctica por ahorrarse un dinero, ¿vale? En todas las granjas mueren animales, pero eso lo tienes que destruir, no puedes dárselos de comer a otros animales. Esa fue una mala práctica que obviamente ya está estudiada y desterrada, al menos teóricamente, legislativamente en Europa. Se estudió claramente que de ahí surgió el problema. Y efectivamente, halal hubiera evitado todo eso. Totalmente. Porque el animal debe comer de forma natural y las vacas son herbívoros. No debemos hacer que incorpore elementos de animales prohibidos en el Islam precisamente por la facilidad con la que contagian virus zoonóticos. Cierto, totalmente de acuerdo. Bueno, a ver si aprendemos ya con esta pandemia y no repetimos más errores. Esperemos que sí, porque si nos volvemos a ver en una situación como la actual, no sé yo cómo va a terminar la cosa. Bueno, siguiendo con los efectos, digamos, de la COVID sobre la economía islámica y sobre la economía en general, ¿no? Me gustaría ahora, bueno, ver con Gonzalo lo siguiente. Parece que la pandemia, y digo parece porque no está todavía claro, pero de prolongarse en el tiempo, los efectos económicos de la pandemia podrían llegar a desembocar en una crisis de deuda. Es decir, en una crisis parecida a la que vivimos en el año 2008. Si mal no recuerdo, por aquel entonces, bueno, España y otros países europeos valoraron la posibilidad de regularizar las finanzas islámicas para poder hacer emisiones de bonos sukuk y financiar o cubrir con ello así, bueno, pues parte de su gasto corriente o necesidades de financiación. Bueno, Gonzalo, ¿crees que volveremos a ver o a vivir algo parecido en Europa y en España en particular? Y bueno, al hilo de todo esto, ¿en qué estado crees que se encuentra la banca y las finanzas islámicas en España? Sobre todo en comparación con otros países europeos. ¿Ha habido realmente algún avance significativo en estos últimos años? Pues muy interesante, Tomás. A ver, yo creo que hay que distinguir los tipos de crisis, esta crisis con la anterior, ¿no? La crisis anterior era una crisis sistémica, fundamentalmente financiera, muy especulativa y muy local también. Yo me acuerdo que pues, en la anterior crisis muchos amigos cogieron la mochila y se fueron a otros países porque allí no había esa crisis o al menos no había impactado tanto, ¿no? Hablo un poco de España.
La crisis actual es una crisis causada por una causa exógena y es una crisis más global también. Normalmente, cuando las crisis las causan motivos exógenos, como puede ser una pandemia, un virus, la recuperación es más rápida. Eso es bueno, o sea, son crisis distintas, ¿no? La crisis del 2008 es cierto que, puesto que era una crisis financiera fundamentalmente y estaba creada por temas especulativos y financieros, dio lugar a un incremento del interés por las finanzas islámicas y por la banca ética. Por aquel entonces yo entré en Triodos Bank en el 2008 y no dábamos abasto. O sea, no dábamos abasto de gente, por ejemplo, para abrir cuentas. O sea, hubo semanas de locura, que eran... no paramos de contratar gente, o sea, era un crecimiento desaforado, había un interés por una banca distinta, ¿vale? Y esto fue en esa época cuando yo empecé también a meterme en la banca islámica, ¿no? Porque era un paso más, yo creo que es un paso más de la banca ética y luego está la banca islámica, que yo creo que perfecciona todo el sistema. Entonces, este tipo de crisis, es verdad que las crisis especulativas en general son más largas, ¿no? No es como la que estamos viviendo ahora. Entonces, bueno, esta crisis yo creo que se ve de forma distinta. Es verdad que entonces hubo mucho ruido, hubo mucho más interés que ahora porque hacían falta nuevos medios de financiación. Entonces la gente decía, bueno, pues banca islámica, árabes, dinero, necesitamos dinero, y ahí es donde empezó todo este interés. Yo personalmente creo que no va a suceder esto en España. No va a haber planteamientos de emisiones de sukuk o de bonos islámicos en España por 3 razones. 2 muy claras, que son: no hay interés político, ni por un lado ni por otro, ni por la izquierda ni por la derecha. No está encima de la mesa. No están las cosas como para que nadie va a poner en la agenda la palabra islámico ni va a intentar explicar nada en 5 minutos, por lo que ya podemos intuir todos. Y luego hay otra cuestión que es un tema regulatorio. Habría que... O sea, no está adecuada nuestra legislación para que esto suceda a día de hoy. Y por la causa anterior, por el tema político, yo creo que esto no va a suceder. Luego hay una tercera cuestión que es el tema de la demanda. Los musulmanes en España son unos 2 millones, el 4%, y bueno, el tema de sukuk no hace falta, pero para la banca islámica esto es curioso, ¿no? Representan el 4%, pero ¿cuál es la comunidad fundamental de los musulmanes en España? La marroquí, y en menor grado la pakistaní también, sobre todo en Cataluña, ¿no? Yo he hecho un ejercicio muy interesante antes esta mañana, y he puesto control F, o sea, he puesto a buscar en el informe Marruecos. Y salvo que yo lo haya hecho mal, no aparece Marruecos. No aparece. Y me parece increíble porque, bueno, es un tema... Se supone que se están desarrollando las finanzas islámicas desde hace unos años en Marruecos. Hay 5 bancos islámicos nuevos y, sin embargo, no aparece. Esto no sé si es un fallo del informe, que lo dudo, o que no están sucediendo cosas ahí. Y yo quería información de Marruecos. ¿Esto qué pasa? ¿Qué quiero decir con esto? Que la población musulmana mayoritaria que tenemos en España, que es la marroquí, no tiene mucha información de las finanzas islámicas. Sabe más o menos las 4 ideas del Islam con relación a la economía, pero no conoce, porque no tiene en sus países, lo que es la banca islámica. Esto es curioso. Y muy brevemente, porque es muy tarde, sobre todo para ti, que ya son las 9:30, me parece. En España, ¿qué ha sucedido? Bueno, en España, un breve resumen para los que nos están viendo, nos van a ver. En España no hay bancos islámicos, ¿vale? Actualmente hay 2 centros de finanzas islámicas. Uno es el que dirijo, que está en el Instituto de Empresa, y otro está en Barcelona, el CIEFI. Son un poco distintos, ¿no? Sin entrar más al fondo. Sí existen iniciativas, por ejemplo, nosotros tenemos un think tank con Casa Árabe de finanzas islámicas, CESTE, que es
pues un organismo del gobierno importante, sé que está haciendo cosas con finanzas islámicas y está dando cobertura de seguros bajo los criterios de las finanzas islámicas en Oriente Medio. No es algo público, pero esto está sucediendo. Muchos de los bancos que vienen a nuestro think tank, que es un think tank de finanzas islámicas, están los bufetes de abogados más importantes, los bancos, Deloitte, toda esta gente, vienen no porque, bueno, primero porque quieren aprender, porque les parece muy interesante, y luego porque ellos sí que tienen relación con bancos islámicos. Es decir, hay una relación de exterior a España, pero no hay una implementación de las finanzas islámicas en España. Yo creo que no la va a haber a corto plazo. Pero ojo, porque la propia banca y las propias finanzas están cambiando, están mutando. Entonces, entran nuevos players aquí a través de la tecnología, de la digitalización, de las fintech, que es por donde yo sí creo que las finanzas islámicas van a empezar a... o puede haber iniciativas muy interesantes, ¿no? En Europa, por ejemplo, en Inglaterra, Londres es el auténtico hub de las finanzas islámicas en Europa, hay un banco que es Al Rayan Bank, que nosotros hemos invitado al director varias veces a España y siempre nos dice que el 50% de sus usuarios no son musulmanes. Pues esto es un dato. Y hay ahora una nueva banca digital islámica que se llama Risk, que vamos a invitar el 7 de diciembre a un webinar desde el centro a sus directores, que es por donde yo creo que va a mutar un poco las finanzas islámicas, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de la población islámica en Europa es muy joven. Son nativos digitales prácticamente. Y entonces el modelo de banca va a ser distinto para ellos. De hecho, hay que cambiarlo, ¿no? Bajo los principios y valores de las bancas islámicas. Yo creo que por ahí sí hay recorrido. Me gustaría también, deciros qué está pasando también en Europa. En Alemania está el KT Bank, que es un banco turco. Hay una gran comunidad de Turquía y sí hay, digamos que es el banco más fuerte dentro del espacio económico europeo. Ese banco es el que más relevancia tiene. Pero es porque los turcos quieren utilizar bancos turcos en Alemania. Eso es muy curioso. Y luego también hay una iniciativa muy interesante que es de Al Baraka Bank, que es un banco de capital de Bahrein, que también es digital. Entonces yo creo que lo digital es por donde va a cambiar las cosas. Y luego, no me quiero extender mucho, pero algún dato para que la gente lo sepa, y a mí siempre me gusta decirlo, Luxemburgo, que es un país eminentemente cristiano, ¿no? Una monarquía cristiana o católica, es, como sabréis, el hub de los fondos islámicos de todo el mundo. Básicamente la mayoría están en Luxemburgo. ¿Con esto qué quiero decir? Que la banca islámica no es una cosa solo para musulmanes. Esto hay que repetirlo. Igual que lo halal no es solo para musulmanes. Exacto. Es lo que estáis diciendo, que hay que enfocarlo como diciendo, esto es simplemente sentido común y es más sano. Esto es el mensaje que yo creo que falta explicar y a lo mejor hay que abrir siempre diciendo esto, ¿no? Como lo que decía de Al Rayan Bank, que es un banco inglés que no cobra intereses, que tiene otro modelo y que no es solo para musulmanes, ¿no? Y bueno, en Francia no están pasando cosas, está la cosa, ya sabéis que muy complicada por razones políticas, pero es curioso porque cuando Lagarde era ministra de Economía, ella sí, y en plena crisis financiera, ella sí intentó traer las finanzas islámicas y hacer el puente un poco a Londres, a Francia. Hoy en día está la cosa bastante parada. Sin embargo, donde sí se están moviendo cosas es en Irlanda. En Irlanda están intentando aprovechar el Brexit para atraer sobre todo fondos islámicos, incluso hacer emisiones de sukuk, que son los bonos islámicos. O sea, fondos islámicos y bonos islámicos. Esas son las cosas. Y bueno, no me quiero enrollar mucho. Estupendo esta panorámica que nos has dado.
yo creo que todos coincidimos en que la puerta de entrada va a ser virtual, que no podemos esperar nada de las instituciones en lo que a un cambio regulatorio se refiere, en principio. Exacto. Pero haciendo, digamos, un paralelismo con lo que sucede y ha sucedido con la certificación halal en el mercado halal, hablábamos de la crisis del 2008. No, en esa época, en donde España, como todos sabemos, sufrió mucho, fue la época en la que más empresas se certificaron. Entonces, en nuestro país tenemos esta curiosa tradición de hacer las cosas cuando nos vienen mal dadas. Cuando ya no nos queda otra, entonces nos ponemos a indagar y a explorar nuevas oportunidades. Lo digo porque cuando muchas empresas se vieron prácticamente abocadas al cierre, fue cuando empezaron a certificarse y a mirar más allá digamos, de la economía doméstica, de lo que es el mercado comunitario en la Unión Europea, y empezaron porque era una necesidad imperiosa. De no haber habido una crisis, seguramente hubiesen dicho, seguimos tal y como estamos, no nos vamos a, seguro, a complicar la vida. La zona de confort. Claro, en esta zona de confort. Entonces, evidentemente las crisis traen oportunidades. Aquí, por ejemplo, la digitalización es un hecho que se ha impulsado al menos 5 años. Esto es la crisis va a traer oportunidades, y también de cara, bueno, las empresas de nuevo van a tener que salir al exterior o empezar a mirar también de forma distinta a los mercados. El turismo, España ya sabemos que el turismo es fundamental para nuestra economía, para nuestro PIB, y sabemos que no está cuidando al turista musulmán como es debido. Entonces, bueno, a lo mejor sí es una oportunidad para que el turismo, digamos, elimine malas prácticas que ha tenido hasta ahora y también empiece a explorar las posibilidades que trae la certificación halal en referencia al turismo. Totalmente de acuerdo. Bueno, nos hemos pasado una vez más con el tiempo. Tengo más preguntas por respeto a las personas que nos están siguiendo. Veo que hay conectadas algunas personas de esta parte del mundo. Creo que lo mejor es que dejemos aquí esta interesante conversación, dejemos aquí el debate. El año que viene nos volveremos a ver, volveremos a tener una nueva edición del informe, volverá a haber una presentación del resumen ejecutivo en español y bueno, dar nuevamente, antes de poner fin a este webinar, dar nuevamente las gracias a los organizadores, fundamentalmente al DIBC, a Dinar Standard, al Instituto Halal. Agradeceros a todos vosotros que hayáis dedicado una parte de vuestro tiempo a estar hoy aquí y compartir con todos nosotros vuestras experiencias y vuestras opiniones en relación a temas que son del interés de todos aquellos que de una u otra manera estamos relacionados con lo que es la economía islámica y los distintos sectores que la componen. Y bueno, le voy a dar la palabra a Rim para que clausure el webinar y, digamos, nos traslade, digamos, unas últimas palabras. Rim, please, could you proceed with the closing remarks? Yes, of course. And Mrs. Isabel, would you like to provide some closing remarks as well? And then I'll basically thank everyone. Mrs. Isabel, the floor is yours. Sí. Muchas gracias. Ha sido muy interesante el debate, el conjunto de la presentación. Creo que hay muchas cosas encima de la mesa. Es verdad que la digitalización en todos los aspectos de nuestra vida va a marcar el futuro. Evidentemente, en la certificación halal
la economía y en la movilidad del mundo, que va a utilizar más que las vías de los aviones y los trenes y las carreteras, van a ser las redes de Internet, y por lo tanto ese es el reto del futuro. Yo creo que vamos a vivir, así lo deseo, inshallah que así sea, vamos a vivir una reactivación económica una vez que hayamos empezado a superar la crisis del COVID, y creo que a lo mejor esto ha servido para poder obtener una mayor sensibilización sobre todo lo que hemos hablado, sobre la calidad de los alimentos, nuestros modelos alimentarios, sobre qué hacemos con las economías, esas economías más justas, más equilibradas, más sostenibles, sobre el clima en el planeta, es decir, un montón de cosas que se han puesto encima de la mesa y que tienen que transformarse en oportunidades. Nada más que dar las gracias a los organizadores, Tomás, a los ponentes, a Gonzalo, a Bárbara, a Rim, por supuesto a Dinar Standard y al conjunto de las personas que elaboran este maravilloso informe, y que espero que el año que viene volvamos a poder encontrarnos para decir que todo ha ido mejor, que hemos mejorado y que efectivamente estamos caminando hacia sociedades mejores, mejores personas y mejores relaciones entre humanos, inshallah. Inshallah. Thank you, Mrs. Isabel Romero. Thank you, Tomas, for presenting the report findings and for moderating. Thank you, Dr. Barbara and Mr. Rodrigo, for your participation in the panel. And thank you to our participants. And we hope that you will download the report and that it will be beneficial to everyone. Thank you very much. Assalamu alaikum and goodbye. Thank you.